Buenos días con todos. Nuevamente es un gusto tenerlos acá, a ustedes y a quienes después nos van a ver eh, con el video de este mentoring. Hoy día estamos en la tercera sesión de mentoring, la segunda de seguimiento después que ha iniciado este juego de bolsa y la última antes del cierre, la próxima semana donde sabremos quiénes son los ganadores. Quiero agradecerles por su participación, a todos los participantes que de manera individual o en equipos de estudiantes están participando. Quiero agradecer también el auspicio de Cavalli S.A., Institución Compensadora y Liquidadora de Valores, y de ASAP Perú, Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú, para poder llevar este evento organizado por la Bolsa de Valores de Lima y por Bursen, el Centro de Estudios Financieros de la Bolsa de Valores de Lima. Hoy día nos acompañan para esta sesión el señor Claudio Arciniega, que es gerente general de Cavalli, y también vamos a tener el mentoring a cargo de Renzo Morales, analista de información bursátil de la Bolsa de Valores de Lima. Terminaremos la sesión, como siempre, absorbiendo algunas dudas que puedan haber tenido o que puedan tener del juego y con algunas recomendaciones que estarán a cargo del señor Diego Hidalgo, jefe de promoción educativa en la Bolsa de Valores de Lima. Sin más, yo quiero agradecer la participación de Claudio Arciniega y cederle la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, y muy buenos días. Ante todo, ¿se me escucha correcto? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Nada, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días con todos, saludarlos, y ya en esta tercera sesión, como menciona Alejandro, antes que nada, deseando que se encuentren muy bien ustedes de salud, junto con su familia y sus seres queridos, en estas circunstancias particulares que nos toca pasar, ¿no? Agradecer de manera muy sincera y muy fraternal a todos ustedes, en nombre del Grupo Bolsa, y en especial de Bursen, la participación. Revisando con Alejandro y con el equipo de Bursen, perdón, viendo que en esta edición del 2020 hay inscritos más de 750 participantes, lo cual nos genera, digamos, mucho entusiasmo para seguir consolidando y dándole a lo mejor a ustedes, a todos los que están integrando en esta edición, ¿no? Ver con mucho agrado la inscripción también, lo comentábamos con el equipo, de personas de distinta edad, ¿no? Grupos de entre 16 y 65 años y sobre todo de distintas partes del país, ¿no? No quisiera dejar de remarcar, yo tengo, digamos, una experiencia en el grupo Bolsa y en el mercado de valores de casi 20 años, y lo importante, y ahí lo quiero remarcar, lo importante y hacer notar que el juego de bolsa termina siendo un aspecto relevante como parte de la educación financiera y bursátil, ¿no? Yo cuando comenzaba hace muchos años hubiese querido tener esta oportunidad que hoy día nos brinda Bursen y poder haber desarrollado capacidades y habilidades de una manera más rápida, más distinta, como ahora ustedes lo tienen, ¿no? Y tienen la posibilidad de hacerlo en un espacio controlado que sin duda les permite, y lo remarco, desarrollar sus habilidades y capacidades que ciertamente no es fácil hacerlos en un espacio como nos brinda Bursen, ¿no? Reitero que la educación de bolsa termina siendo fundamental como parte de la educación financiera, y aquilátenlo sí, tómenlo sí, adquíranlo sí, y valórenlo de esa manera, porque no todos tienen estas posibilidades, ¿no? Finalmente, bueno, felicitarlos a todos, una muy sincera felicitación de parte del Grupo Bolsa, de parte de Bursen, de parte de Cavalli, y en especial a aquellos que están liderando el juego, ¿no? Mencionaba Alejandro que es la tercera sesión, ya que ya hay algunas personas que van, por distintos motivos, liderando y desmarcándose de algunos otros, y los que no lo están liderando, bueno, tienen la oportunidad de seguir avanzando y por qué no terminar como líderes en este juego, ¿no? Recordar, ya lo ha dicho Alejandro, que aún queda una semana de juego, que los resultados pueden variar de acuerdo con la rentabilidad de decisiones que tomen ustedes los participantes. Anímense, no bajen los brazos, no suelten el lápiz y disfruten, pero en especial asimilen y aquilaten todos los conocimientos y habilidades de la educación bursátil, que, como lo repito por tercera vez, termina siendo fundamental y crítico para el desarrollo de la educación financiera en el Perú.
Eso es por mi lado, Alejandro, mandarles un fuerte abrazo, que sigan cuidándose y sin más, le doy pase a Alejandro para que continúe con la sesión de hoy día. Saludos a todos y suerte en el juego. Un abrazo. Muchas gracias, Claudio. Gracias por darte el tiempo y por acompañarnos y por las palabras a nombre de Cabal y del Grupo Bolsa. Yo quería, como igual que la semana anterior, felicitar a todos. Como ya dijo Claudio, es un esfuerzo ya estar en este concurso y felicito a todos los participantes. Y hoy día hacer un reconocimiento especial a las tres primeras posiciones en el ranking de cada una de nuestras categorías. Han variado, han variado en relación a la semana pasada y esto es algo normal y seguramente seguirán variando en los próximos días. Nosotros constantemente estamos dando updates a través de las redes sociales y el día viernes sabremos quiénes son los ganadores del concurso. Recuerden que hay en juego premios valorizados en más de 50.000 soles en becas de estudio en Burse. En la categoría estudiante, al cierre de las negociaciones del día de ayer, viernes 26 de junio, en la categoría estudiante grupal, el primer lugar lo ocupa el equipo de los Lobitos de Girón de la Unión, con 46 operaciones y una rentabilidad de 9.5297%. En segundo lugar, lo ocupa el equipo Estudiantes Capital, con 22 operaciones y una rentabilidad de 7.8994%. El tercer lugar lo ocupa el equipo Team Capital Uni 2.0, con 38 operaciones y una rentabilidad de 7.887%. Felicitaciones, pero no, como dijo Claudio, no hay que bajar la guardia. Esto todavía tiene una semana más de negociaciones. Hay que estar atentos al comportamiento del mercado para asegurar que vamos a continuar en estas posiciones, o los que no están entre los primeros tres lugares, asegurarse de poder entrar al podio. En la categoría individual, el primer lugar lo ocupa Jefferson Aguirre Jara con 38 operaciones y una rentabilidad de 14.4847%. El segundo lugar, con una sola operación y una rentabilidad de 11.2776%, lo ocupa Limber Darío Argüelles Bocanje. El tercer lugar lo ocupa Froilán Lidvino Atero Pedroso, con 16 operaciones y una rentabilidad de 10.8407%. Felicitaciones por ocupar los primeros lugares y esforzarse por concluir el concurso en el podio. La próxima semana sabremos, el viernes sabremos ya quiénes son los ganadores. El día sábado, en la última sesión de mentoring, estaremos mencionándolos y el día miércoles 8 a las 6 de la tarde tendremos un Open Burse con la asistencia del señor superintendente del mercado de valores y del gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, donde haremos una charla a cargo de ASAP Perú, y haremos el reconocimiento a los ganadores de las diferentes categorías. Quiero ceder la palabra a Renzo Morales. Él nos va a hacer el mentoring de esta semana. Renzo es analista de información bursátil de la Bolsa de Valores de Lima y economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado del programa de finanzas avanzadas del Banco Central de Reserva y de la especialización en mercado de valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, columnista de la sección de renta variable de la revista Capitales y líder del equipo de research del Círculo de Mercado de Capitales de San Marcos. Muchas gracias, Renzo, por estar con nosotros y por compartir con los participantes de este juego de bolsa. Adelante, Renzo. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este mentoring. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, empezar con la asesoría. Sí, sí se logra ver bien mi pantalla, ¿verdad?
Bueno, aquí presento brevemente la agenda de lo que vamos a ver hoy día. Vamos a iniciar con un recuento de los acontecimientos entre el 20 y 26 de junio. Luego vamos a ver brevemente qué nos depara la siguiente semana, el calendario económico del 27 al 3 de julio. Luego, brevemente voy a compartirles cuáles son las fuentes de información que considero que podrían utilizar, al menos en esta semana que queda, que son fuentes que yo también utilizo como parte de mi trabajo en la Bolsa de Valores. Una pequeña descripción de qué son los índices S&P y BBL, bueno, porque son pues probablemente la principal fuente de información para hacerle seguimiento al mercado. Y por último, una pequeña lámina en la que describo algunas características de las acciones mineras que podrían tener en consideración dado el contexto actual del mercado bursátil. Entonces iniciamos con el recuento de acontecimientos. En primer lugar, una pequeña descripción de cómo fue que cerró la semana pasada, el viernes 10. Bueno, en particular ese día el mercado cerró prácticamente plano respecto a las noticias o acontecimientos más importantes que se dieron durante dicho día. Fue la preocupación en torno a los aumentos de nuevos casos de personas infectadas con coronavirus en los Estados Unidos. Esto ya venía sucediendo desde toda la semana correspondiente a dicho periodo y aquí se estaba llegando al punto más álgido. También destaqué aquí en la lámina que Apple, una de las principales acciones del mercado norteamericano, probablemente la más importante incluso de indicadores como el Nasdaq, y pues tecnológica líder, ¿no? Que, bueno, más o menos si estamos siguiendo las noticias podemos saber que estamos actualmente en un rally tecnológico con las acciones correspondientes a este sector liderando el mercado. Entonces, dado ese contexto, los sucesos alrededor de Apple tienen impacto en el mercado. Y ese día Apple anunció el cierre de 11 tiendas, Florida, Arizona, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Entonces esto, pues, después de que se dio la noticia, impactó en el mercado, ¿no? A mediados de la sesión, la tendencia cambió y aquí nuestro índice cerró plano. Y es importante porque algunas otras empresas pueden seguir a lo que hace Apple, ¿no? Apple siendo una empresa tan grande anunciando cierre de tiendas, impacta de todas formas en el mercado y así se vio dicho día. Por el lado de los metales, en todo este contexto de mayor aversión al riesgo debido al impacto del coronavirus y las repercusiones que podrían tener en torno a la reapertura de la economía, hizo que el oro como activo de refugio que es, se eleve. Además, una noticia destacada es que Goldman Sachs dicho día elevó el precio objetivo para el oro. Eh, lo puso incluso en un rango de 1.800 a 2.000 y mantuvo la recomendación de compra para diciembre. Esto es importante porque, como lo mencioné en el último update, eh, tenemos acciones aquí en la Bolsa de Lima que incluso están dentro de la cartera que ustedes tienen para el juego, que tienen cierto grado de exposición al oro, como es Buenaventura. Entonces, si vemos aquí en el cuadrito cuáles son las que destacaron dicho día, encontramos pues a Buenaventura, en detrimento de otras como IFS y VAP, que son acciones financieras, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en consideración todo este contexto de aversión al riesgo, vemos que acciones ligadas a los metales como el oro, que es un activo refugio, se ven beneficiados, en tanto que acciones que tienen que ver o que se relacionan más con la reapertura de la economía, como son en Estados Unidos las aerolíneas o las empresas de cruceros, se ven afectadas, ¿no? Bueno, aquí en Lima no tenemos ese tipo de compañías, pero sí tenemos financieras, que también están relacionadas con respecto a la reapertura de la economía. Entonces vemos ahí IFS y VAP cayendo. Entonces, en ese contexto de aversión al riesgo y expansión del coronavirus en el mundo, fue que cerró la semana pasada. Y ahora pasamos a la descripción del día lunes. Bueno, el día lunes inició con una noticia por parte de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos decía que el domingo previo se había reportado la cifra diaria más grande de contagios de coronavirus en el mundo. Entonces, nuevamente, esto impacta en las expectativas de los inversionistas e infunde mayor temor en el mercado. En Estados Unidos, incluso el sábado se registraron los casos de coronavirus, casos récord el día sábado. Además, ya no solamente eran Estados Unidos y China, bueno, no lo comenté, pero China también en los días anteriores al viernes había experimentado un nuevo rebrote de casos de coronavirus en uno de los mercados mayoristas de Beijing. Sin embargo, las autoridades sanitarias dijeron que la situación ya estaba controlada. Sin embargo, después de esto, Estados Unidos comenzó a reportar más casos
Y aquí el día lunes, iniciando la semana, nuevamente este tema sigue dominando el mercado, ya que en Alemania surgió un nuevo rebrote. Es más, la tasa de reproducción se elevó a 2,88 desde 1,79 el día anterior. Y esto es, quizás los números no nos dicen mucho así solos como están, pero en realidad las autoridades sanitarias de Alemania dijeron que 2,88 es un número demasiado elevado y no está acorde a lo que se espera para poder considerar que la infección se encuentra controlada a largo plazo. Entonces, ahí radica el por qué este número fue tan importante y por qué los mercados europeos reaccionaron a la baja. Un número preocupante. Alemania también se suma a Estados Unidos como uno de los países que está viendo un nuevo rebrote. Por el lado de los metales, en un entorno de riesgo y el oro continuaba beneficiándose. Cerró en máximo de un mes. Aquí creo que podría valer la pena aclarar, el oro al cual me estoy refiriendo es el oro que cotiza. De repente ustedes cuando están haciendo seguimiento encuentran en las páginas web el XAU, pero en realidad les recomiendo mirar el oro COMEX, ¿no? Este sí tiene cierre, no como otros índices que negocian durante todo el día. Entonces aquí hago referencia al oro COMEX, que dicho día cerró en máximo de un mes y que incluso en la negociación intraday tocó un nivel no visto hace 7 años. O sea, vemos la tendencia alcista del oro continúa. Y esto no es nuevo, ¿no? Ya viene desde varios años. De hecho, en el 2018, en plena guerra comercial, el oro fue uno de los principales activos más destacados en el año. Por otro lado, en cobres, respecto al cobre, se registró un alza del cobre debido a una disminución de los inventarios tanto en Londres como en Shanghái. Aquí también les recomiendo seguir bastante las noticias del oro, eh, del cobre, disculpen, y tenemos la ventaja de que la sesión asiática pues inicia en nuestra madrugada, ¿no? Entonces podemos quizás anticiparnos un poco a cuál va a ser la tendencia durante el día. Aquí la disminución de inventarios en Shanghái promovió el alza del cobre a lo largo de la sesión. Este día terminó con una ligeramente al alza y las acciones que más destacaron, bueno, nuevamente Buenaventura, vemos el oro al alza y nuevamente también IFS y PAP financieras terminaron a la baja. En este contexto, ahora pasamos al día martes 23. Aquí, bueno, la sesión culminó un poco más al alza, más 0,56 arriba. Respecto a la información del día, buenos datos de producción, el PMI en particular, PMI de Estados Unidos y Europa, que mostraron signos de recuperación. Sin embargo, aún se encontraban por debajo de los 50 puntos. No sé si todos lo tienen claro, pero lo explico brevemente por si acaso. El PMI es un indicador que nos permite anticiparnos a cómo es que le está yendo a la economía, ¿no? Son encuestas que se realizan a los gerentes de compras. Hay PMI manufacturero, PMI industrial y el compuesto que agloba a ambos, manufacturero e industrial. Y más o menos la regla es, el PMI está por debajo de 50, indica recesión, y si está por encima de 50, indica expansión. Aquí los PMIs continuaban por debajo de 50, sin embargo, mostraban recuperación respecto a los meses previos. Por tanto, la noticia se tomó como positiva. Respecto a los metales, el oro continuó subiendo, les comentaba hace unos momentos, el rally continúa, y esta vez incluso llegó hasta su nivel más alto desde octubre del 2012. Por otro lado, el cobre también se vio beneficiado por una noticia que trascendió dicho día. La comento brevemente, uno de los principales asesores de Donald Trump en Norteamérica comentó que probablemente la fase 1 se finalizaría o no continuaría. Entonces esto se tomó como una noticia sumamente negativa, ¿no? Si nos remontamos al 2018 en plena guerra comercial, alrededor de mediados de diciembre, tanto Estados Unidos como China firmaron este acuerdo de fase 1 que ponía fin a la guerra comercial. Entonces, todos estos ataques comerciales, guerra arancelaria entre ambos países son un tema muy delicado. Por lo tanto, las declaraciones de este asesor impactaron pues, en el mercado de futuros principalmente porque se produjeron cuando el mercado estaba cerrado. Sin embargo, después de que terminó la entrevista en CNBC, el asesor declaró que sus palabras habían sido tergiversadas y luego Donald Trump lanzó un tuit en el que dijo que la fase 1 seguía en pie. Entonces, si bien el mercado de futuros se vio afectado, y sobre esto vamos a conversar un poquito más adelante, ya en la apertura de la sesión, una vez que
se conoció que esto no era así y que en realidad la fase 1 seguía en pie, el cobre se vio beneficiado. Entonces ahí podemos ver que es bueno también seguir este tipo de noticias, ¿no? Incluso cuando el mercado está cerrado. Tengo una lámina sobre el mercado de futuros más adelante de la que vamos a poder conversar un poquito más. Y aquí en nuestro país, bueno, aquí destaco que INRET, InRetail, fue la acción más negociada, fue el 13% del monto negociado de la sesión del día. Y probablemente esto se deba a una toma de ganancias. Si vemos que cómo cerró InRetail el mes pasado, el 29 de mayo, estaba en 30.71, pero el día 19 ya estaba en 34.5. No negoció el lunes 22, entonces el martes 23 probablemente se deba a una toma de ganancias que hizo que la acción disminuyera. Pero aquí veamos las alzas que nos interesan, bueno, les interesan a ustedes como participantes del juego. Nuevamente Buenaventura destacando. Pasamos así al miércoles 24. Aquí la sesión terminó en terreno negativo, menos 1.15 abajo. Por cierto, este es el índice S&P BBL Perú Select, ¿no? El benchmark de la bolsa, que es el que estoy comentando en estas láminas. Bueno, respecto a los acontecimientos, el Fondo Monetario Internacional recortó pronósticos de crecimiento del PBI mundial, tanto para el 2020 como para el 2021. En particular, también lo recortó para Estados Unidos, y esto no es el primer recorte que realiza el Fondo Monetario. Ya en abril habían hecho un recorte de pronósticos y ahora hacen uno nuevo, ¿no? Y esto va acorde al impacto que está teniendo la pandemia dentro de las economías. Además, otra noticia negativa y que explica por qué el mercado estuvo a la baja dicho día es que Estados Unidos evaluó imponer nuevos aranceles a Francia, Alemania, Reino Unido y España. Entonces, como comentábamos hace un momento, todos estos temas de imposición de aranceles son un tema muy delicado para los mercados, y en efecto también pesó en el comportamiento de los índices de Wall Street dicho día. Respecto a los commodities, el petróleo se desplomó. Aquí hay dos impactos principales: un aumento de los inventarios, por eso también es bueno revisar los calendarios, y también debido a la expansión del coronavirus que continuaba en diversos países, principalmente en Estados Unidos. Otro efecto importante es que el oro dejó de subir. Aquí veníamos comentando, ¿no? El oro como activo de riesgo, ¿qué es? Cuando hay un contexto en el cual hay mucho riesgo en el mercado, se beneficia, ¿no? El oro o incluso el yen son activos de refugio. Sin embargo, aquí vemos que el riesgo ya, o el temor en los mercados ya es demasiado fuerte, tanto que incluso el oro dejó de subir. Y cuando revisamos las noticias, por ahí leí algunas en CNBC, ya los analistas empezaban a señalar que quizás estemos iniciando una fase de liquidación total a favor del efectivo. Entonces ahí el dólar se ve impulsado y el oro pues termina de subir. Aquí particularmente, después de leer estas noticias en CNBC, en Reuters, quizás había sido un buen momento para tomar ganancias en acciones como Buenaventura, ¿no? Pues luego, si vemos cómo cerró la sesión, notamos que Buenaventura pues tuvo una caída bastante fuerte dicho día. También continuaron, ¿no?, las compañías financieras viéndose afectadas. Sin embargo, Cementos Pacasmayo destacó dicho día. Aquí, en la parte de abajo, he puesto un pequeño link que luego lo pueden visitar, o quizás terminando la exposición podemos entrar a ese link en el que se hace un pequeño análisis de Cementos Pacasmayo. La destaca como una de las tres principales small cap que podríamos eh, considerar como inversión rentable para este año, ¿no? Y básicamente comentan que el earning per share se ha visto bastante elevado, y le hacían o elevaban su recomendación de compra, y elevaban el precio objetivo para esta acción. Bueno, entonces aquí la vemos destacando. Aquí en Perú, dicho día, Buenaventura fue la segunda acción más negociada tras BAP, ¿no? Y cayó fuertemente, como le comentábamos. Este probablemente era un buen día para tomar ganancias en dicha acción. Pasamos así al jueves 25. Nuevamente el mercado cerró a la baja, aunque la caída fue menor que el día. En Estados Unidos se produjeron una serie de noticias. La más destacada es la flexibilidad a las inversiones de riesgo de los bancos por parte del regulador bancario de dicho país. En particular, es un relajamiento de la regla Volcker, que permite que los bancos puedan realizar inversiones en activos de riesgo, como por ejemplo hedge funds.
Entonces, esto impulsó a las acciones bancarias en Wall Street, además de algunos datos de empleo que fueron alentadores. Hubo una disminución del desempleo, sin embargo, no fue tanto como se esperaba. Por otro lado, en el caso de los metales, ya veníamos comentando el día anterior, se hablaba en las noticias de una liquidación a favor del cash. Bueno, este día, hasta mediados de la sesión más o menos, el flight to cash, que es este efecto de liquidar todo, incluso los activos de riesgo como el oro, a favor del cash. Continuó hasta mediados de la sesión, sin embargo, de mediados hacia el cierre, el oro se estabilizó. Luego, nuevamente una caída de inventarios por cierre de yacimientos impulsaron al cobre. Entonces, siempre en vista que nuestra bolsa pues es una acción eminentemente, una bolsa eminentemente minera, hay que estar revisando cómo le van a los metales, ¿no? Cómo le va el oro, cómo están los inventarios de zinc, de cobre. Y en particular, dicho día, vimos un impulso en el cobre por caída de inventarios, ¿no? Y si pensamos en qué acción se beneficia del cobre, pues viene a nuestra mente, o debería venir a nuestra mente, Sauder, ¿no? Y ese día pues subió más de 2%. En cambio, Buenaventura se vio pues afectada, ¿no? Como comentamos al inicio, el flight to cash. Y también destaca Luz del Sur, que es lo que comento aquí en la sección de Perú, que fue la acción local más negociada. Y sobre ello, vale la pena mencionar que de la cartera del Perú Select, actualmente Luz del Sur es la única acción que presenta Year to Date positivo. Comento brevemente, Year to Date es el rendimiento en lo que va del año, ¿no? Tomando como base el 31 de diciembre del 2019 y la cotización actual. Calculamos la variación y obtenemos el rendimiento, ese es el Year to Date. Entonces, de todas las acciones de la canasta del Perú Select, Luz del Sur es la única que presenta Year to Date positivo. Además, es una acción pues eléctrica, pertenece al sector de servicios públicos y sería bueno considerar que esta es una acción defensiva, ¿no? Y además el atractivo de que de todas las acciones sea la única con rendimiento en el año positivo le da pues la hace una acción probablemente atractiva. Ahora, por otro lado, revisando hechos de importancia que tengan que ver con las acciones de la canasta que ustedes están utilizando para el juego, quise destacar que encontré que Moody's y S&P calificaron la nueva deuda de Interbank un notch o un nivel debajo de la clasificación individual de la compañía. Esto no necesariamente es una noticia negativa, de hecho son características propias de la emisión, sin embargo podemos ver que dicho día IFS cayó bastante. A considerar también, ¿no? Creo que ya en las sesiones anteriores se les ha mencionado por parte de los expositores que tienen que estar constantemente, o que sería bueno que estén revisando constantemente también los hechos de importancia. Así llegamos al cierre de la semana, el día de ayer, que hubo una ligera recuperación en el mercado, pese a que fue una sesión bastante volátil. Respecto a las noticias, la Reserva Federal, una vez cerrada la sesión del jueves, publicó su análisis de estrés bancario, en el cual se dieron una serie de recomendaciones. Las principales fueron que impusieron restricciones al reparto de dividendos para las acciones bancarias, así como también para la recompra de acciones. Esto de la recompra de acciones es algo que se viene viendo pues, en Wall Street hace ya un buen tiempo. Pero dado el contexto en el que estamos, la Fed recomendaba que las empresas bancarias por el momento no hagan este tipo de acciones o dejen de lado este tipo de políticas. Sesión bajista, el mercado americano cerró a la baja. Sin embargo, en adición, disculpen, valdría destacar que el S&P 500 ha cerrado por debajo de su media móvil de 200. Y esto es quizás relativamente importante, en realidad es un indicador técnico, pero para los que están familiarizados, o bueno, para los que no, comento brevemente, utilizamos medias móviles en análisis técnico para ver una tendencia a largo plazo, probablemente nos conviene graficar la media móvil de 200 y la media móvil de 50, ¿no? Y en función de eso encontramos el cruce de la muerte o el cruce de oro. Pero en particular la media de 200 es bastante buena o se utiliza bastante para ver la tendencia a largo plazo, ¿no? Entonces aquí que el S&P 500 cierre por debajo de la media móvil de 200 probablemente sea una señal bajista. Entonces, bueno, quise destacarlo, a tenerlo en consideración para la próxima semana, porque ya como vamos viendo, nuestra bolsa de cierta forma se llega a alinear con las bolsas desarrolladas, en particular con Estados Unidos. Respecto a los commodities, Codelco, empresa chilena productora de cobre, anunció que va a paralizar transitoriamente su producción. Esto pues, aquí no es
Bueno, menciono al oro, pero eso es aparte, ¿no? Lo de Codelco está relacionado al cobre. Bueno, ahí habría que cambiarlo por cobre. Y respecto a las noticias de Perú, Ferreycorp, Luz del Sur y Graña fueron las acciones más negociadas de esta sesión, solamente superadas por Credicorp. Entonces, vemos que nuevamente Buenaventura está a la baja después de varios días fuertemente al alza, ¿no? Entonces, cuando veíamos la noticia del miércoles y el primer anuncio de un posible efecto de flight to cash, como mencionaba, era posiblemente una buena oportunidad para tomar ganancias. Entonces, así fue como cerró la sesión ayer y este es el recuento de lo acontecido durante la semana, ¿no? A modo de resumen, estamos todavía en un momento álgido, hay mucho temor por parte de los inversionistas en torno a la reapertura de la economía, sobre todo ahora que estamos registrando tantos nuevos casos de coronavirus, tanto en Estados Unidos como un poco menos en Europa. Pero hay todavía una percepción de riesgo, ¿no? Las autoridades monetarias las autoridades, los bancos centrales en general, están inyectando mucho dinero en la economía, sin embargo ahora vemos un siguiente rebrote, ¿no? Entonces, todavía el pesimismo está ahí en el mercado, vamos a ver cómo le va la siguiente semana, y justamente para ver cómo le va la siguiente semana es que pasamos a la siguiente sección de esta reunión, que es revisar el calendario económico. Eh, bueno, probablemente algunos lo hacen, para los que no, es importante que tengamos un calendario económico, revisemos uno, o sea que tengan acceso a un terminal como Bloomberg o Icon, o incluso en una página web. De hecho, el que les voy a presentar aquí es uno de una página web que considero que es muy bueno, gratuito, el de Investing. Entonces, cuando entramos a la página web de Investing, más adelante vamos a ver los links, podemos ver el calendario económico, ¿no? Y aquí podemos ver cuáles son los principales indicadores económicos que se van a publicar en estos siguientes días. Con respecto al lunes, no encontré ningún indicador que considere sumamente importante, entonces para el lunes estar atentos pues al mercado de futuros y probablemente revisar cómo va la evolución de los índices, ya que no hay ningún indicador económico importante. Distinto para el martes, ¿no? Que aquí sí tenemos algunos indicadores. Únicamente he seleccionado o he filtrado para mi calendario China, Europa, Estados Unidos. Bueno, y en Europa adicionalmente Alemania, ¿no? Que es el país más importante. Entonces, para el martes tenemos datos de PMI, como les mencionaba hace un momento también, que se habían reportado los PMI de Estados Unidos. Bueno, para el martes tenemos los de China. Entonces, vemos que la previsión es un poco o ligeramente a la baja, ¿no? Si esto se confirma, tendría presiones sobre el cobre principalmente, ¿no? Entonces, estar atento a Sauder la próxima semana. Aquí en Europa tenemos datos del IPC, están en línea a lo esperado, no veo mayor impacto. Bueno, con respecto a Estados Unidos, tenemos el PMI de Chicago, que si bien no es el del país completo, bueno, valdría la pena mirarlo. De repente no hay muchos movimientos o el mercado está lateral, entonces podría tener importancia. Lo que sí es un poquito más importante es la confianza del consumidor del Conference Board. Aquí sí vemos que se espera una mejoría respecto al mes pasado, así que esto puede impulsar a Wall Street, ¿no? Estar atentos a dicho dato. Esto es para el martes. Luego para el miércoles tenemos PMI manufacturero de China, también ligeramente a la baja. Hay que estar atentos al cobre también para el día miércoles. En Europa tenemos el PMI de Alemania, ¿no? Como vemos está en línea el PMI manufacturero, entonces habría que ver si se confirma la previsión o si está encima o debajo. También tenemos en Estados Unidos el PMI manufacturero. Aquí sí, hay que estar bastante atentos porque tenemos que la previsión está por encima de la anterior. Entonces esto podría, si se confirma, impulsar al mercado, quizás también impulsar aquí al mercado local, ¿no? Una vez que la Bolsa de Lima se alinea a los mercados desarrollados. Entonces aquí el miércoles sí tenemos algunos datos importantes. ¿Ves? Tenemos tasa de desempleo en Europa, sí, hay que mirarla, y también en Estados Unidos, ¿no? Básicamente ver si se confirma la previsión o no, si es que esto está por encima o por debajo, ¿no? Esto puede impactar en cómo se desarrolla la sesión dicho día. Entonces, les recomiendo pues tener una alerta o al menos revisar a la apertura del mercado en estos días porque en función de ello podrán determinar si si podrían o no tomar ganancias de una vez, considerando que ya es un día antes del cierre del juego y considerando también que el día siguiente, el viernes 3, no hay sesión en Estados Unidos, ¿no? Porque como sabemos el 4 de julio es
la festividad nacional de Estados Unidos, entonces el viernes no va a haber rueda en Wall Street. Entonces aquí el jueves terminaría la sesión semanal de Estados Unidos, entonces hay que tener bastante atención a dicho día, e incluso les recomendaría ir viendo el mercado de futuros antes de la apertura, para que en función a eso puedan quizás ir cerrando algunas posiciones o, bueno, considerar qué es lo que van a hacer el siguiente día. Y finalmente el viernes, que como comentaba, Día de la Independencia, no va a haber sesión en Estados Unidos. Y por el lado de Europa tenemos el PMI compuesto y el PMI servicios, ¿no? Que son las contrapartes bueno, el servicio que es el complemento, mejor dicho, del PMI manufacturero y el compuesto que engloba ambos. Como vemos, se espera que estén en la línea, entonces está atentos a ver si se reconfirma la noticia nada más. Y aquí terminaría la siguiente semana, estar bastante atentos, vemos que sí hay algunos datos importantes y además tener también, estar atentos también a cómo van a los inventarios de los commodities, ¿no? Y inventarios principalmente del petróleo, del cobre, del zinc. Veo que están llegando aquí algunas preguntas. Creo que terminamos la sesión, o bueno, termino las láminas, de exponer las láminas y veo las consultas, por favor. Bueno, ahora seguimos con las fuentes de información que he querido compartirles. Imagino que cada uno tiene múltiples fuentes de información con las cuales están haciendo seguimiento al mercado, pero aquí les comparto algunas páginas web que como parte del trabajo que realizo siempre estoy consultando, ¿no? Además de los terminales. Entonces, para el calendario que les acabo de describir hace un momento, bastante importante revisar Investing porque tiene un muy buen calendario, el que les he mostrado es el de Investing, entonces valdría la pena que consideren entrar, que probablemente todos quizás ya lo están haciendo, ¿no? Otra fuente importante es CNBC, yo la reviso pues prácticamente todo el día, muchas noticias y hacen un recuento, más o menos lo que les he descrito, lo acontecido en Estados Unidos, en el mundo, aparece en CNBC, ¿no? Hay una buena redacción por parte de los analistas de CNBC y comentan cómo es que le ha ido a la sesión. Incluso aquí en particular les recomiendo revisar el comentario de la preapertura, ¿no? De cómo está yéndolo al mercado de futuros antes de que inicie la sesión del día. CNBC tiene secciones para Estados Unidos, Europa, China y metales. Igual la página de Reuters, muy buena porque incluso tiene una sección latinoamericana y ahí pueden ver comentarios sobre cómo le está yendo a Lima y también cómo le está yendo a los mercados mundiales en español, porque CNBC pues está enteramente en inglés. Bueno, infaltable la fuente por excelencia, Bloomberg. Aquí les recomiendo revisar el comentario del Markets Wrap se publica o está disponible más o menos a las 3:10 en torno al cierre del mercado. Y aquí también se hace un recuento importante de qué es lo que ha sucedido durante la jornada del día y dan algunos, le ponen en la parte inferior del texto cuáles son los indicadores que deberíamos estar considerando para el día siguiente. Y bueno, la web de la Bolsa de Valores de Lima, pues donde pueden encontrar la información de hechos de importancia para las empresas que ustedes están manejando en su cartera, así como también información de los índices bursátiles. Entonces, estas son las webs o los links de las páginas web que les recomiendo revisar para poder tener a la mano la información de qué es lo que está sucediendo día a día, ¿no? Que es básicamente lo que les he comentado al inicio de la presentación. Y aquí lo del mercado de... Ok, y otra pregunta, sí, la respondo terminando la exposición. La importancia del mercado de futuros, ¿no? Básicamente ahí les he puesto en el texto que después del cierre de la bolsa, 3 de la tarde, una hora adelantada para Estados Unidos, después del cierre igual se siguen produciendo eventos importantes, ¿no? Incluso les comentaba lo de estas declaraciones que dio el asesor económico de Donald Trump respecto a la fase 1, eso se produjo cuando el mercado ya estaba cerrado, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos reflejado esos eventos que repercusión en el mercado, pero bueno, el mercado está cerrado en ese momento, es en el mercado de futuros? O bien en los otros mercados, ¿no? Quizás esto uno pensaría impacta en Estados Unidos, pero no, también repercute en China, ¿no? Porque vemos que la fase 1 es un acuerdo comercial con China. Entonces la sesión asiática se ve afectada. Sin embargo, en Estados Unidos todavía no, porque el mercado todavía abre en la mañana siguiente. Sin embargo, para poder anticiparnos a cómo es que va a estar la apertura al día siguiente, podemos estar haciéndole seguimiento al mercado. Y aquí pues una pequeña captura en la que destacan cómo es que están los mercados de futuros antes de la apertura, ¿no? Esto es una captura tomada de CNBC.
bueno, aparte, quizás no todos tienen, bueno, mencionaban, ¿no?, al inicio de la reunión que hay personas de múltiples edades, algunos deben estar ocupados en su trabajo, otros, los jóvenes en sus clases, y de repente no están todo el día pues en el mercado. Entonces sí, pues es importante que consideren el mercado de futuros para que al menos puedan estar presentes en la apertura, quizás a mediados de la sesión y al cierre, ¿no? Y no pendientes quizás durante todo el día, porque no pueden, pero sí la apertura es bastante importante. Bueno, aquí otra captura que tomé de CNBC, también hablando sobre la apertura. Vemos que aquí los futuros están a la baja eh, antes de la apertura, ¿no? Y se destaca. Entonces, importante, considero yo que deben estar atentos al mercado de futuros. De hecho, yo antes de iniciar la jornada también en el trabajo, desde el celular estoy mirando cómo están los índices, ¿no? Eso más o menos nos va a marcar o nos va a dar cierta señal de cómo es que va a estar el mercado en la apertura. Bueno, básicamente aquí era el grueso de lo que me pidieron compartir con ustedes aquí en esta reunión. Sin embargo, he considerado adicionalmente compartir estas siguientes láminas respecto a los índices de la bolsa, así como también algo sobre las acciones mineras, ¿no? Y en particular de los índices, porque probablemente cuando queremos saber cómo le está yendo el mercado, eh, antes de ir a acción por acción, querramos ver los índices, ¿no? En particular, entonces, vamos a hablar un poquito sobre ello. El S&P BBL Perú General, este índice que sigue la historia del anterior índice general, pero que desde el 2015 con el acuerdo con Standard Poor's se transformó en el S&P BBL Perú General. Es un índice ponderado por capitalización ajustada por free float. Aquí capitalización hace referencia pues al tamaño de la empresa y el free float es la cantidad de acciones que están disponibles en el mercado, ¿no? Dejando de lado aquella porción de las acciones que están en posesión de accionistas mayoritarios o que son posiciones estratégicas, básicamente, ¿no? Tratando de explicarlo de forma sencilla, ¿no? De todas maneras, les recomiendo pues, que puedan averiguar un poquito más de esto, pero básicamente eso es, ¿no? Es un índice de capitalización ajustado por free float, que adicionalmente incorpora algunos requisitos de liquidez y frecuencia de negociación para los constituyentes. Es una cartera que desde que inició el acuerdo con S&P ha tenido entre 33 y 41 acciones. Dentro de esta cartera, Credit Corp, Buenaventura y Sauder representan más de la mitad del índice. Entonces, tener en consideración, de hecho, esas tres acciones son también las que forman parte del índice MSCI Perú, muy seguido, incluso que es el índice en el cual se basa el EPU. Entonces, vemos aquí nuestro general eh, tiene pues la mitad de la cartera la representan esas tres acciones. Aquí en el gráfico he puesto tomado del terminal de Icon, pero lo pueden encontrar también en la web de la bolsa, el rendimiento del año, ¿no? Ese es el year to date, vemos que aún estamos 8.96 abajo. Esto coincide con el efecto pues, inicial del coronavirus, la fuerte caída, desplome del mercado local, así como el desplome en múltiples mercados, ¿no? Este es un efecto que impactó en las bolsas del mundo y vemos aquí pues una recuperación. Sin embargo, para el periodo que estamos analizando nosotros, vemos la primera semana un comportamiento flat y luego ligeramente a la baja. Aquí vale resaltar que el inicio del mes, inicio de junio, fue una recuperación bastante fuerte. De hecho, los invito a que revisen las redes sociales de la Bolsa de Valores, la cuenta de LinkedIn, por ejemplo, utilicen el hashtag BBLUpdate y podrán encontrar pues, algunas publicaciones que hemos estado compartiendo respecto a cómo le está yendo al mercado, datos de performance, de índices, de algunas acciones. Bueno, este es el índice S&P BBL Perú General, es el referente amplio, ¿no? Como lo ponía acá, el referente amplio incluye pues a una cartera de acciones que rondan entre 30 y 40 acciones. Sin embargo, cuando pasamos a ver el Perú Select, notamos que este ya no es un referente amplio, ¿no? Sino que es el referente bench, el, el índice que está diseñado para hacerle seguimiento a la Bolsa de Valores de Lima, porque incluye pues a las acciones más importantes de nuestro mercado. Aquí podemos ver que la cartera pues, ha estado compuesta entre 13 y 18 acciones y aquí los pesos no están tan concentrados únicamente en tres acciones, sino que vemos que también resaltan en Retail y Avicorp. Entonces, estas 5 acciones representan casi 2/3 del índice.
En particular les recomiendo seguir bastante al Perú Select, ver en la apertura, ver al cierre cómo le ha ido al Perú Select. De hecho, cuando he presentado las noticias, el gráfico que les he compartido es el del Perú Select, ¿no? Este es el benchmark de nuestro mercado, así como el S&P 500 es el benchmark del mercado norteamericano, el Nasdaq es el benchmark de las tecnológicas, el Stock 600 para Europa, el CSI 300 para China, para nosotros es el Perú Select, ¿no? Entonces, hacerle bastante seguimiento al Perú Select. Luego, aquí presento en esta lámina los índices sectoriales. Tenemos 5 sectoriales y podemos ver pues, que el comportamiento es ligeramente similar al del índice Select. Sin embargo, vale la pena centrarnos en la línea roja. Esta es la línea de servicios públicos, aquí está Luz del Sur, y podemos ver que la caída en los otros sectores fue mucho más pronunciada, ¿no? Pero ya les comentaba en el recuento de noticias, servicios públicos es un sector tradicionalmente defensivo, ¿no? Mientras que muchas actividades se pausan cuando se produce una crisis como la que estamos viviendo, el suministro eléctrico, la energía, no se ve tan afectada como podría ser el consumo, la minería, o incluso la actividad industrial y sobre todo las financieras. Vemos que sí, el mercado cayó fuertemente, todos los sectores, sin embargo ya se ha estado recuperando, ¿no? Sin embargo, también vale destacar aquí, miren cómo le está yendo el sector financiero, sobre todo para las personas que han considerado realizar compras de Credit Corp, de Intercorp. Bueno, vale la pena quizás para la próxima semana considerar cuál es la performance del sector financiero. En cambio, destacando, pues aquí vemos bastante más al alza el sector consumo, el sector minero también, aunque ha estado medio flat esta última semana. Bueno, en particular el sector minero hay acciones como Buenaventura que se han estado beneficiando, ¿no? Y que quizás ya había sido buen momento de tomar ganancias, pero hay que seguir atentos para la próxima semana, ¿no? Básicamente lo destacable aquí en esta lámina que les quise presentar es la diferencia que hay entre el sector defensivo y los demás índices sectoriales. Bueno, aquí el horizonte temporal del gráfico va desde el inicio del juego de bolsa. He tomado como base el 14 de junio. Entonces vemos que claramente el sector financiero pues presentó un performance no muy bueno. Sin embargo, sector consumo, sector industrial destacando bastante y el sector de servicios públicos relativamente lateral, ¿no? Entonces también les recomiendo hacer un seguimiento de los índices sectoriales antes de poder elegir las acciones, tener pues eh, bien en claro cómo están siendo los comportamientos de los índices sectoriales. Por si se preguntan de dónde son las capturas, estas son del terminal de EICO, que es, así como Bloomberg es un terminal, pero este pertenece a Refinitiv, empresa relacionada con Thomson Reuters. Pero también esta información pues la pueden obtener de las publicaciones, ¿no? de la misma bolsa, en el boletín diario. Incluso ayer viernes hemos publicado, bueno, la gerencia en la que yo trabajo se encarga de estas publicaciones. Tenemos al final un recuento, un resumen semanal, ¿no? Y también pueden revisar más o menos gráficos como este. Ahora, para terminar con la exposición, con la presentación, una pequeña lámina sobre las acciones mineras, ¿no? Aquí nuevamente presento un gráfico y estoy graficando aquí la acción de Sauder contra los futuros AUMES del cobre que negocian en COMEX. Entonces, podemos ver pues el grado de alineamiento, ¿no? De hecho, Sauder tiene en su mismo nombre la palabra cobre. Entonces, les recomiendo tener en consideración esto, ¿no? La exposición que otorgan algunas acciones locales a los metales. Eso lo encuentran también en la descripción de las empresas en la página de la Bolsa de Valores, pero aquí básicamente con unos pequeños grafiquitos les muestro que Buenaventura es una minera polimetálica, pero destaca en oro. Sauder, bueno, es cobre y Volcan es polimetálica de zinc, plomo y plata, ¿no? Entonces, la cotización del zinc y de la plata le podríamos estar haciendo seguimiento también para ver cómo le está yendo a Volcan. Bueno, entonces teniendo esto en consideración, y quizás, no sé si los organizadores tienen alguna recomendación o paso a ver si hay preguntas, que me parece que sí. Hola Renzo, ¿qué tal? Diego te saluda, ¿cómo están todos? Buenos días. Vamos con las preguntas que te han enviado por el chat, Renzo, y de ahí ya tomo la palabra para la parte final. Ok.
A ver, si me indican, por favor, dónde puedo ver las preguntas. Yo te las leo, yo las tengo acá a la vista. Brenda Karina pregunta, ¿a qué se debió la subida de casi 10% de Ferreycorp en este lapso de tiempo? Bueno, vamos a ver aquí en los gráficos. Ahí yo también he estado revisando algunos hechos de importancia. Básicamente no he encontrado, más allá del hecho de importancia de Interbank, pero bueno, podemos ver que Ferreycorp pertenece a uno de los, o está dentro de los índices industriales, ¿no? Entonces, si tú puedes ver aquí cuál es la performance de los índices industriales, vemos que es de todos los índices sectoriales el que está destacando más, ¿no? Eh, particularmente, más allá de que hay algún indicador técnico que, bueno, por el horizonte de tiempo que estamos utilizando en el juego, no lo recomiendo tanto, son más para tendencias de largo plazo. Sin embargo, creo yo que estando dentro de un índice sectorial que está presentando tan buen performance, era esperable que una acción de este sector destaque, ¿no? Incluso eh, vemos otras también, ¿no? Como Graña, que también han presentado un rendimiento superior aquí. Básicamente sería pues hacer entrar a ver los fundamentos de la compañía, revisar información en particular. No es tan sencillo como simplemente eh, atribuirle algún efecto a que esté subiendo esta acción. No creo que habría que revisar en particular cómo lo está haciendo, pero viendo que el sector industrial es uno de los más destacados desde que ha iniciado el juego, como les presentaba en la lámina, creo que era más o menos, se podía intuir que las acciones del sector continuarían yendo bien, ¿no? Además que ya estamos entrando en una siguiente fase de reapertura de nuestra economía, quizás un poco rezagados de lo que ha estado sucediendo en los mercados globales, que ya habían entrado en la fase de reapertura un poco antes que nosotros. Entonces acciones ligadas a la industria, al consumo, era esperable que se vean beneficiadas, ¿no? Incluso ayer ya el presidente anunció que el aislamiento ya no va, ya entramos a una nueva etapa, ¿no? Ok, de acuerdo, muchas gracias Renzo. También nos consultan, eh, bueno, si no toda la semana el dólar ha estado con una tendencia al alza y cómo se debería considerar esto para las alternativas de inversión para esta semana que queda del concurso. Bueno, ahí lo del dólar, bueno, sí, ¿no? En efecto, esta semana se ha visto una ligera tendencia al alza, pero no me animaría todavía a decir más o menos cuál debería de ser la tendencia, porque particularmente no lo veo tan claro, ¿no? De hecho, vemos que les comentaba antes que se había estado viendo un efecto to cash, ¿no? Que va beneficiando al dólar, disculpen. Sin embargo, con toda esta inyección de tanto dinero que han puesto en la economía las entidades, los bancos centrales, ¿no? Las autoridades gubernamentales, esperaríamos que el dólar se debilite, ¿no? Más bien que se vea favorecida la renta variable. Sin embargo, el dólar también viene actuando como activo refugio. Entonces, por un lado tienes una fuerza hacia la baja y por otro lado tienes una fuerza hacia el alza, ¿no? Entonces, eh, considero yo que mientras no haya pues algo claro o que respecto a que estamos superando ya la crisis de coronavirus, no creo que el dólar presente todavía una tendencia totalmente clara, ¿no? Pese a que ha estado ligeramente al alza, o ha estado al alza esta última semana, ¿no? Y aquí en Perú, no olviden pues que el Banco Central de Reserva siempre está atento a la evolución del dólar y puede salir a inyectar dólares o a comprar dólares para limitar la evolución del dólar, ¿no? Entonces no va a ser nunca una volatilidad muy fuerte aquí en nuestro país. Y en el extranjero, como les decía, mientras estemos todavía con el coronavirus aquí, no me imagino pues una tendencia totalmente clara. No tomaría posiciones en dólar aún. De acuerdo. Mencionaste una sección de Bloomberg que recomendaste a todos los participantes, si la podrías repetir, por favor. Ah, creo que se traduce como envoltura del mercado, ¿no? Es cuando uno entra a la web de Bloomberg, hay una sección que se llama Market Wrap. A ver, voy a ver si puedo entrar aquí.
Bueno, he puesto la web de Bloomberg, está porque es el cierre del mercado, pero en la sección Markets, bueno, aquí hay una noticia correspondiente a la sección Markets, y ahí está, pero en estos momentos no está porque el mercado está cerrado. Sin embargo, si ustedes escriben lo que yo puse aquí, esto, Markets, es como envoltura de mercado o algo así, Bloomberg, ahí les va a salir la noticia, y ahí se presenta un recuento de lo acontecido durante el día en la sesión norteamericana. De acuerdo. Muchas gracias, Renzo. Una más, vamos con las preguntas que están más relacionadas con todo lo que tiene que ver con el juego. De cara a las acciones, al grupo de acciones que están en el simulador con el que están participando todos los chicos, los aranceles, la imposición de aranceles a otros países, ¿afecta a estas empresas? Bueno, estas guerras comerciales que se está, bueno, la guerra comercial que se estuvo dando entre Estados Unidos y China, en efecto, mercados, 2018 sobre todo, considerar que China es uno de los principales socios comerciales de Perú, ¿no? Entonces, y sobre todo en una situación en la cual estamos ahora con la actividad económica paralizada, yo considero que sí, pues definitivamente hay un impacto, definitivamente. Ok, ok. Y a ver, acá hay una consulta, está un poquito fuera de contexto, pero como lo has mencionado varias veces, creo que es importante para los chicos para que entiendan este término de mercados futuros, ¿no? A qué te refieres con mercados futuros? Ah, ya. Bueno, Eh, no, lo que nosotros estamos haciendo ahora es, bueno, lo que están haciendo ustedes ahora es cotizar en el mercado principal, el mercado regular, ¿no? Sin embargo, este mercado, el mercado en el que ustedes están participando, se basa en la rueda bursátil, que es, que empieza pues en las horas de la mañana y termina más o menos a las 3 de la tarde. Sin embargo, hay un mercado adicional, que es el mercado de futuros, donde se negocian derivados de diversos, tanto índices bursátiles, acciones, commodities. Entonces, este es dentro del mercado de derivados está el mercado de futuros. Entonces, como el mercado o la rueda regular tiene un horario de negociación fijo, de la mañana hasta la tarde, en cambio el mercado de futuros continúa abierto durante todo el día. Entonces, yo les mencionaba que estén atentos al mercado de futuros porque una vez que el S&P 500 o que el Dow Jones dejan de marcar a las 3 de la tarde, el mercado o los futuros del S&P 500, los futuros de Dow Jones, los de diversos índices, commodities, continúan negociando. Entonces, si sucede pues algo muy fuerte, no sé, 8 10 de la noche o en la madrugada, no tenemos pues los índices bursátiles o las acciones negociando en ese momento como para que se vea reflejado el efecto. Sin embargo, en el mercado de futuros sí. Es por ello que teniendo mapeado qué está sucediendo, o sea, tampoco les digo pues que 3 de la mañana estén revisando cómo está yéndole al futuro del S&P, pero al menos antes de la apertura podríamos estar viendo cómo están los mercados, ¿no? Yo cuando amanece, por ejemplo, antes de iniciar a trabajar, brevemente miro cómo han estado los futuros antes de la apertura, ¿no? Porque en función a eso podemos tener ciertas luces de cómo le va a ir cómo van a abrir los mercados. A eso me refería. Ok, ok, muchas gracias, Renzo. Tenemos, a ver, una consulta más por acá. Eh, Bueno, sí, justo mencionabas, ¿no? Se ha anunciado el término de la cuarentena, ahora va a ser focalizada. Y también nos mostrabas cómo estaba evolucionando el sector financiero, principalmente, ¿no? Ahora que a partir del 30, a partir del 1 de julio, mejor dicho, termina la cuarentena, ¿esto afectaría al sector financiero positivamente? La lógica nos diría que sí, probablemente. Habría que estar atentos de todas maneras, ¿no? A qué otra información se presenta. No es que sea un único efecto el que termina determinando cuál es la evolución de una acción, pero particularmente podría verse cierto rebote, ¿no? De todas maneras, consideran que queda únicamente una semana, ¿no? El efecto no podría ser inmediato, pero acciones que se benefician de la reapertura económica deberían de tener un mejor performance en estos siguientes días. Excelente, excelente, Rezo. Muchísimas gracias. Hay unas consultas adicionales, pero esas las vamos a canalizar por interno porque no están relacionadas pues, a lo que tiene que ver con el juego. Excelente la información que nos has dado hoy, Renzo. Muchas gracias por la participación.
Gracias a ustedes y también por la oportunidad y también a las personas que han escuchado la exposición. Muchas gracias. Excelente. Clau, si me puedes facilitar el rol para presentar un rato, por favor. Ok. Listo, chicos. Iván, he visto tus consultas, las vamos a canalizar para que te puedan responder de todas maneras, pero vamos con lo que está relacionado al juego, por favor. Eh, Consideraciones, chicos, para esta última semana hemos tenido unos muy buenos niveles de rentabilidad en lo que en lo que va de la semana. Ha sido muy movida la semana para todos ustedes en diferentes sectores y bueno, conversa con la información que nos ha brindado Renzo el día de hoy. Solamente quiero mencionarles dos puntos a tomar en cuenta. El día lunes es feriado, ¿sí? No hay negociación en rueda de bolsa. Si ustedes van a realizar algún tipo de operación, estas se harán en función a los precios de cierre del viernes y tomen en consideración todo lo que ha mencionado Renzo, quizá por ahí algunos temas que se den en mercados extranjeros puedan impactar de cara al inicio de las sesiones, de la sesión el día martes, ¿no? Y lo otro, muy importante que les quiero mencionar, es que el día viernes está culminando el concurso. Por ello, para determinar quiénes son los ganadores de esta edición, vamos a considerar todas las operaciones que se han hecho hasta el horario de cierre de negociación del mercado regular y su respectiva actualización en la plataforma, ¿sí? Si bien, bueno, la plataforma está habilitada para que hagan operaciones hasta las 11, tomen en cuenta que después del horario de cierre, si ustedes hacen operaciones, se van a ver reflejadas recién el día lunes, y el día lunes ya el concurso ha finalizado. Entonces, tomen en cuenta esta información que les estoy brindando. Vamos a tomar en consideración las operaciones hasta el horario de cierre del mercado regular y su respectiva actualización en la plataforma. ¿Sí? Eh, el próximo sábado también vamos a tener una sesión de mentoría. Nos va a acompañar nuevamente Horacio Córdoba, el director de mercados que estuvo en nuestra primera sesión. Él nos va a apoyar en la sesión de cierre y también va a ser el señor Miguel Ángel Zapatero, gerente general adjunto en el área de negociación de negocios de la bolsa. Muy bien, estoy leyendo, no hay ninguna otra pregunta, chicos. Tomen en cuenta, entonces, el lunes es feriado en nuestro mercado, el viernes es feriado en el mercado norteamericano, por ahí ya Renzo nos ha dicho que podemos tomar en consideración, y nuevamente recalcar el hecho de que el viernes vamos a tomar en consideración eh, las operaciones realizadas hasta el cierre del horario de negociación del mercado regular y su respectiva actualización en la plataforma para determinar a los ganadores de este concurso. ¿Sí? Se van a dar se van a dar algunas situaciones esta semana. Como ya sabemos, a nivel local termina la cuarentena, va a ser focalizada. Ya nos ha dicho Renzo que por ahí esto podría afectar positivamente a algunos sectores, así que tómenlo en cuenta, revisen información, revisen todas las plataformas que se les está sugiriendo y mucha suerte en esta última semana de negociación. Estamos muy entusiasmados por conocer quiénes van a ser los ganadores de este concurso, esta edición 2020 del juego de bolsa. Y nada, chicos, éxitos, éxitos, que les vaya muy bien. Y nos vemos el próximo sábado y espero también el día de la premiación ahí en el podio con todos los ganadores. Muchas gracias, chicos, que les vaya muy bien. Éxitos.